Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Darwin Jaimes. Soy estudiante del sexto trimestre de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este video es para la materia de Introducción a la Radio. Aquí les voy a hablar sobre el origen y evolución del mismo. Primero que nada, debemos tener en cuenta que la radio es uno de los medios de comunicación con mayor frecuencia en el mundo. Este se trata de un aparato que logra transmitir en sonido las ondas que son emitidas por un radiotransmisor. Para hablar de su historia, nos vamos al año 1873. Un señor llamado James Clerk Maxwell crea la teoría ondas electromagnéticas. A partir de allí, se empiezan a ver pequeños destellos del nacimiento de la radio. 15 años más tarde, en el año 1888, Heinrich Hertz utiliza la misma teoría de Maxwell, quizás para innovar más o crear fama. En el año 1894, Nikola Tesla, conocido por muchas personas como el verdadero creador de la radio, logra hacer pequeños ejemplos al público de cómo hacer radio. En el año 1901 se logra enviar ondas de radio hacia la orilla del Atlántico. La radio, como medio de comunicación y entretenimiento masivo, logra o empieza a existir en el año 1920, específicamente en países como Estados Unidos y Argentina. En ese primer plano se daba a través de AM, que significa amplitud modulada. Luego, en 1933, se crea FM, que significa frecuencia modulada. Este tiene por característica ser de mejor calidad sonora y ser menos vulnerable ante las intercepciones. Es momento de hablar de la historia y evolución de la radio en América del Sur. Y este se trata del año 1933, en donde un grupo de personas llamados los radioaficionados logran hacer radio a través de las ondas hertzianas. A través de ese hecho, intentan ver de qué país modulan y dónde le responden. Este programa se basaba en poner el himno nacional de Colombia y en presentar la emisora, además de eso poner música clásica, más o menos en eso se basaba. El FM nace en Chile en el año 1962 y en Brasil en 1980. Estas emisoras no contaban con credenciales y gracias al crecimiento de emisoras, no solamente en América del Sur, sino en todo el mundo, el Ministerio de Comunicación de cada país se tomó el atrevimiento de otorgarle a cada emisora una credencial que les permitiera hacer radio. Ahora bien, es momento de hablar de la historia y evolución de la radio en Venezuela. Este se da el 23 de mayo de 1926. La emisora se llamaba Aire. Esta emisora contaba el apoyo de José Vicente Gómez, hijo de en ese entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Vicente Gómez. La emisora se basaba en leer los diarios noticiosos de la capital. Además de eso, se basaba también en humor y en música. Esta emisora fue clausurada gracias a protestas estudiantiles en la capital. 4 años más tarde nace una emisora como la que hoy en día se conoce, que tiene por nombre Radio Caracas Radio. Esta emisora tenía las mismas características que Aire, solo que contaba con más dinero y con más gente organizada. En 1934 nace La Voz de Carabobo. En 1935 nace Emisoras Unidas y Radio Táchira. En 1952 la radio en Venezuela empezó a bajar y a sentir un miedo de ser eliminada. Esto gracias a la aparición de la televisión. Y a partir de allí los comerciantes preferían invertir dinero en la televisión más que en la radio. En el año 1968 nace la primera emisora que estaba dispuesta para el público joven. Esta tenía por nombre Radio Capital.
En el año 1975 nace la primera emisora en Venezuela a través de FM. Esta tenía por nombre Emisora Cultural de Caracas. Y a partir de allí se fueron creando más y más emisoras a nivel nacional. Por último, vamos a hablar de la historia y evolución de la radio en el estado Táchira. El estado andino es uno de los pioneros y creadores de la radio en Venezuela. Como ya antes lo habíamos nombrado, empezando por la radio Táchira en 1935. Después de eso nacieron estaciones de radio como Ecos del Torbes, Radio San Sebastián y un sinfín más de radios. El estado Táchira se caracteriza por ser la segunda ciudad en tener más estaciones de radio, contando en el área metropolitana con más de 30 emisoras de radio. Cabe destacar que gracias a el trabajo que hacen todas las personas dentro de una cabina de transmisión, podemos decir que hoy en día todavía existe la radio.